Gloria a Dios. Continuamos, concluimos con la carta, la segunda carta escrita por el apóstol Pedro, dirigida a la iglesia que estaba perseguida y expandida. Y la aplicación que se aplica para nosotros hoy día, y lo acabamos de cantar, básicamente, y es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Así como un buen padre le repite y le repite al hijo, un pasaje favorito en Colosenses cuando decía, no me está malo repetiros, y repetición viene algo que es continuo, continuo y continuo. Estaba usando el ejemplo de uno de las mejores segundas bases de las grandes ligas, o sea, en béisbol, se llama pelota, donde básicamente el papá le daba 300 repeticiones diarias de frente, y básicamente era para que se convirtiera en algo rutinario, que viene algo normal, y es exactamente lo que la palabra nuevamente nos repite a nosotros todo el tiempo. El apóstol Pedro le escribe la conclusión de esta segunda carta, pero entonces le habla básicamente con respecto a la venida del Señor, porque ellos realmente lo estaban esperando como si fuera hoy día. Y lo que sucede básicamente es que ha tardado supuestamente tanto tiempo que nosotros vivimos como si él no viniera. Yo realmente creo en mi mente que en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 4, cuando la iglesia vendía todos sus bienes y los repartía a los pobres, porque realmente ellos esperaban que Cristo viniera. Obviamente, si usted sabe que algo va a ocurrir esta semana y que usted se va, pues usted le deja los bienes ¿a quién? A sus hijos, por eso es un legado. Pero hay 4 cosas que quiero compartir con referente a la venida del Señor, y 4 puntos. Si nos está visitando, pues usualmente trato de usar una letra para que se nos quede en la mente. Uno es el proceso de la venida del Señor, the process. Y proceso es acción de ir hacia adelante. Entonces, son 2 puntos importantes de entender que quiere compartir con nosotros con referente a la venida del Señor. El primero, un recordatorio. Importante recordatorio. Le dice, amados, le habla a la iglesia, ahora dice, con exhortación a vuestro limpio entendimiento, a vuestro puro entendimiento. Se está refiriendo a la iglesia, porque supone que la iglesia entonces tenga un entendimiento de lo que él está hablando aquí a nosotros, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Él quiere enfatizar nuevamente que nuestra guía es la palabra de Dios. Es lo único que nosotros en sí tenemos, y los profetas que han escrito ahí con referente al regreso de Cristo. Y podemos confiar, porque si la palabra de Dios nos habló proféticamente de la venida de Cristo, en Isaías simplemente casi 300 profecías son cumplidas. Una por una, dónde iban a ser, cuándo iban a ser, cómo iba a morir. Pues entonces podemos confiar que Él va a regresar. Pero entonces, mientras Él regresa, nos dice que esto supuestamente va a ser después que Israel volviera a ser una nación. En 1948 esto ocurrió. Pero entonces se define que no va a haber una generación. Y generación puede ser 20 años, 40 años, 80 años o 100 años. O sea, no sabemos específicamente, y lo vamos a ver más adelante, que nadie sabe cuándo Él va a regresar. Algo bien interesante, cuando era pastor en el año 2000, tenía como 5 años de edad, el famoso Y2K, ¿se acuerdan? Me acuerdo porque había una señora en la iglesia que insistía en bautizarse en diciembre. Yo finalmente le pregunté por qué tanto, ¿será por el nacimiento de Cristo o algo así? No, porque ella quería bautizarse antes del Y2K. O sea, antes que Cristo viniera, porque se estaba profetizando que iba a venir. Por lo cual yo estaba 150% seguro que Él no iba a llegar ese día. ¿Y por qué? Porque la Biblia me dice que nadie lo sabe. En el momento que usted escucha alguna profecía, cuando Él va a venir, márquelo en su calendario, ese día no viene. Ese día no viene porque nadie sabe cuándo Él va a venir. Él ya lo ha dicho que en su palabra.
en su palabra. Entonces, por lo cual, Él nos trae ese recordatorio a nosotros entonces, para continuar a hablarle a otros ¿de qué? De Cristo y las advertencias que nos da. El versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia, o sea, carnalidad, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Dice que estos que ignoran lo que ocurrió en el pasado, con referente a la palabra de Dios, y lo que ocurrió en la tierra en el pasado, refiriéndose a un momento, voy a hablar de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están ¿qué? Reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres que impíos. El apóstol Pedro nos quiere recordar que en estos días finales, así como en aquella época, hermano, usted quiere saber la historia usted quiere saber el futuro, es bien sencillo, vea qué, el pasado, vea el pasado. O sea, por eso a veces me da terror ver el futuro de Estados Unidos. Ahora, como yo descanso en las promesas del Señor, estoy ¿qué? Tranquilo, pues entonces eso es lo que me da paz y tranquilidad, que Él sigue siendo ¿qué? Soberano. Pero eso no quiere decir que vayamos a pasar ¿por qué? Por adversidades en un futuro. Porque si vemos la nación como va, recuerde que todo imperio, históricamente hablando, los 9 imperios que eran los imperios más grandes del mundo, incluyendo de Babilonia, de Roma, todos han caído y han caído primordialmente porque empezaron a adorar a otros dioses, pero también por su problema ¿qué? Sexual. ¿Me están siguiendo? Entonces Billy Graham lo dijo hace años, en los 90. Él dijo que si Dios perdona a Estados Unidos, entonces es injusto con Sodoma y ¿qué? Y Gomorra. Y Gomorra hasta donde hemos llegado. Pero entonces podemos descansar. Él le está escribiendo aquí, si usted cree que usted tiene problemas, ¿okay? Le está escribiendo a una iglesia que estaba ¿qué? Perseguida por todo ¿qué? ¿Se acuerdan? Por todo Israel estaban ¿qué? Perseguidos y no tenían hogar, no tenían dónde ir. Era como muchos de nosotros que hemos sido que inmigrantes de otros lugares sin ninguna esperanza. Él está hablando básicamente a ellos y le dice entonces, por eso hubo la señal, cuando se le dice, entonces que así como fueron destruidos por agua, recuerdan que se burlaban ¿de quién? De Noé. De Noé. El pasado continúa en el presente, es lo mismo hoy en día, porque así se burlan. Por eso en la señal es tanta la burla, mire la burla, que cuando usted ve un arcoíris, ¿qué es lo que usted piensa primero? ¿Ah? En la comunidad del abecedario, ¿ok? Sí, el abecedario porque cada vez hay una letra nueva, ¿ok? Cuando digo el abecedario, no estoy hablando en contra del abecedario, es la realidad de la vida. Pero sin embargo, mira lo que dice Génesis 9:15. Y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé, este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas ¿de qué? De la tierra. Entonces cuando tú veas un arco iris, lo primero que viene a la mente no básicamente es simplemente una comunidad. Es simplemente el pacto que Dios hizo con quién, con Noé, que él no iba a destruir la tierra por agua. Pero más adelante dice, ¿cómo va a ser destruida? Observen. Porque entonces entramos en la paciencia de Dios. En la paciencia de Dios. Y la palabra paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Hay 2 cosas que necesitamos para entender y para tener paciencia aquí en la tierra. Primero, el tiempo de Dios. God's timing. Cuando estés orando, el tiempo de Dios es completamente diferente ¿qué? Al nuestro. Él dice que Él nunca llega ¿a qué? Tarde. Me dice, más amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Y lo que tenemos que entender, que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Para Dios no existe ¿qué? El tiempo.
O sea, es como si Él es obviamente soberano y es como si estuviera arriba mirándonos. Y en este mismo momento Dios puede ver el día que yo nací, antes de ser concebido, el día que nací y el día que voy a ¿qué? A morir. Porque Él no tiene tiempo. Él creó el tiempo ¿para quién? Para nosotros. Decía un pastor en broma que así es el tiempo del Señor y también de igual manera el dinero para Él es lo mismo, no es nada. ¿Qué es $1? ¿Qué es $1.000.000? Entonces un pastor le dice, bueno, esta persona, bueno, Señor, pues dame $1.000.000. Y él dice, te lo doy en mi tiempo, dame un segundo. Algunos lo cogieron, otros están todavía procesándolo. ¿Ok? En el tiempo del Señor, Él te va a explicar lo que yo dije ahora. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el tiempo nuestro es cronológico, o sea, es secuencial, que puede medirse en segundos, horas, meses y años. Entonces, Dios es que es eterno e intemporal. Él se mueve, el tiempo de Él se llama entonces ¿qué? Es diferente a nosotros, es el ¿qué? El Kairos. Por eso dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Entonces su tiempo es completamente diferente al nuestro, dice Isaías 55, 8 y 9. Entonces un ejemplo claro y poderoso es el nacimiento de Jesús. Porque hubieron profecías que Él iba a venir, ¿verdad? Lo vemos en Isaías, lo vemos en Miqueas. Sin embargo, el pueblo tuvo que esperar ¿qué? Más de 400 años. ¿Y cuándo viene? ¿Y cuándo viene? Es como hoy en día. ¿Y cuándo viene nuevamente Cristo? Entonces, muchas personas que murieron esperando ¿quién? Al Mesías. Pero sin embargo, mira lo que dice Gálatas, es interesante, que dice que Jesús vino a la tierra en el momento preciso cuando se cumplió ¿qué? El plazo. ¿Qué plazo? ¿El plazo de quién? De Dios. En el tiempo perfecto de Dios. Y no entendemos por qué entonces no libertó a su pueblo de Egipto bajo esclavitud hasta ¿qué? 400 años. Ven como casi una tipología, perdón, no 440. Pero entonces lo segundo es su paciencia, porque el juicio de Él va a venir. El juicio de Él va a venir. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. O sea, la tierra va a estar destruida ¿por qué? Por fuego, no por agua. Entonces, si usamos simplemente un poco de sentido de común, ¿ok? Si Dios dijo lo que iba a ocurrir con Noé, que la tierra iba a ser que inundada, tienen que entender que en aquella época no llovía, no caía agua del cielo. Por eso cuando profetizaban básicamente con referente a que va a caer lluvia, va a haber un diluvio, ellos no entendían porque básicamente la tierra estaba cubierta por una capa. Entonces todo el rocío era el que mantenía entonces la tierra creciendo, la grama, los árboles, etcétera, etcétera. Pero entonces cuando empieza a llover, ellos se dan cuenta de lo que está ocurriendo en la profecía, pero se tuvieron que burlando por más de ¿qué? Por más de 100 años, como hoy en día. Hoy en día, como dice, han cogido el mismo arcoíris como una marca, una ¿qué? Sacarle el puño ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Como en forma de qué? De burla. Entonces cuando él dice que Dios no retarda su promesa para nosotros, pero es para que todos aquellos que van a ser salvos no se pierdan. Eso Él sabe, pero entonces es para nosotros compartir ¿qué? El Evangelio. En los últimos años yo sé que nuestra escatología ha cambiado y mayormente ha cambiado no por necesariamente un estudio bíblico nuevo, simplemente las películas, si la he visto de los ¿cómo se llaman en español? Las películas de la tribulación, sorry con excuse me, ya mi esposa me va a regañar por no saber el nombre de la película, Final Judgment, algo así en el sentido. Entonces, perdón, el arrebatamiento, algo así. Ok, el punto importante es entender aquí que entonces viene la tribulación donde Cristo viene a recoger ¿qué? Su iglesia. Hay tres diferentes opiniones escatológicas, ¿ok? Estos 7 años supuestamente de tribulación. Entonces, si tú crees que la iglesia se va antes de la tribulación, tú eres pretribulación. Hay teólogos que creen que se van en medio de la tribulación, que serían 3 años ¿qué?
y medio, y otros son después de ¿qué? De la tribulación. ¿A qué? No, pero esto es lo importante porque como nosotros queremos mucho pensando y viendo a veces la película salió ahora, pero cuando yo era niño, yo pensaba entonces que somos ¿qué? Pretribulación, por lo cual la iglesia se va. Entonces lo que me venía en mi mente, bueno, está bien, tengo 7 años para arrepentirme de mis pecados, porque mis pecados yo los disfrutaba, ¿verdad? Yo sé que ustedes no, ¿ok? Lo dice la Biblia, se disfruta porque por un tiempo, ¿ok? Pero como yo crecí en la iglesia no creció en mí, pero yo crecí en la iglesia. Entonces dice, no, me gustan mis pecados. Como ya yo sé el evangelio, yo lo que voy a esperar entonces que tenga la señal. Pero ¿sabes qué? ¿Y si no hay señal? Primero porque tú puedes morir, ¿qué? Hoy mismo. Entonces sería tú pensar en la mente como que tú crees que es Dios, que tú crees que cuando tú vas a morir. No. ¿Okay? Eso es número 1. Número 2, me puse a hacer esta pregunta después que me convertí. Si hoy en día la iglesia está en la tierra, los miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el que te invita, el que ora por ti, el que te habla de Cristo, el que te invita a la iglesia, no va a estar. Su Espíritu Santo no va a ¿qué? No va a estar. ¿Quién te va a dar a ti entonces palabra? O sea, en otras palabras, si no vas a la iglesia cuando lo tienes todo más fácil, con amistades, etcétera, etcétera, cuando en ese tiempo estés aquí y no puedas comer supuestamente sin la marca, ¿me estás siguiendo? Porque si ahora no vas porque es inconveniente, está llena de hipócritas, etcétera, etcétera, tremenda excusa que usan, pero van a la universidad, van a trabajar, pasan 40, 50 horas con hipócritas alrededor, pero no tienen problema. Solamente en la iglesia es donde están los hipócritas. En tu familia no. I'm just saying, ¿ok? Solamente en la iglesia es que existen. Entonces, ahí es cuando yo me voy a ¿qué? A convertir. Primeramente porque Dios es el que llama y toca en el corazón, por eso es que yo estoy en la puerta ¿qué? Llamo. Entonces la pregunta entonces es que no está hablando aquí de que viene el juicio de Dios. ¿Usted sabe por qué? Cuando cantamos, y yo sé que esa canción suena bien bonita, y es verdad, ven, Jesus, ven. Eso fue un Spanglish. Come, Jesus, come. Para aquellos que no saben quién es Jesus, su nombre es Jesús. ¿Ok? Ven Jesús, ven. Y es preciosa para aquellos que estamos en Cristo. Pero sabe que no es preciosa para aquellos que no están en Cristo. Y por eso cuando yo la canto no con alegría, sino con sentimiento, porque hay familiares míos que no conocen ¿qué? A Cristo. A Cristo. Entonces esas son las promesas de Él. Entonces este es el proceso que Dios está utilizando hoy en día, y la paciencia que Él tiene, y la razón por la cual dice, no te voy a responder esta oración. No es el tiempo tuyo, yo tengo un tiempo que es ¿qué? Perfecto. Mi kairos es ¿qué? Es perfecto. Pero entonces podemos vivir entonces en las promesas. Pacientemente en las promesas. Y promesas, indicio o señal que hace esperar algún bien. Entonces, ¿cómo podemos descansar en las promesas de Dios? ¿Cómo podemos descansar en ellos? Porque entonces podemos sentarnos tranquilos esperando, ¿ok? Que Él cumpla lo que vaya a hacer. Y por eso podemos estar ¿qué? Tranquilos. Porque confiamos en Él, vivir en esta promesa. Porque dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? Y andar, la palabra es vivir en santa y piadosa manera de ¿qué? De vivir. ¿Qué cosa está hablando de que van a ser desechas? Todo este mundo. Todo este mundo. Esperando apresándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El apóstol nos deja saber que basado en las promesas de Dios, no sabemos cuándo Él viene, la tierra va a ser ¿qué? Destruida. Eso, y lo interesante aquí, eso por lo cual nosotros nos matamos trabajando extra overtime, extra promoción, que sea dejar la iglesia, dejar lo que Dios quiere o dejar la familia, va a ser ¿qué? Destruido. ¿Me están siguiendo? Se le está diciendo, ¿por qué estás viviendo? Por eso va a ser destruido.
Va a ser quemado, va a ser ¿qué? Deshecho. Entonces lo está motivando entonces, a vivir en las promesas con la venida de que Él viene. Y por eso nos debería mantener viviendo una vida que santa, que separados del pecado. Y viviendo entonces ¿para quién? Para Él. Porque ese carrito nuevo del año que acabaste de comprar, que le sacaste, lo brillaste, los aritos y todo esto, ¿ok? De momento en un día vas a mirar y le va a caer ¿qué? Un peñón del cielo. ¿Y se va a qué? A destruir. Lo bueno que no va a tener que pagar ese. Pero esas son las cosas que, nuevamente, no hay nada malo con un carro, bueno, un carro, no estoy hablando de eso, pero simplemente todas aquellas cosas van a ser quemadas, pero dentro de eso, nuestros familiares que no son convertidos van a ser juzgados. Mientras nosotros vivimos una vida media cristiana. Cuando digo media cristiana, bueno, sí, yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo hago esto, pero estoy hablando de una vida completa, que ellos ven a Cristo y que ven nuestra preocupación ¿por quién? Por ellos. Porque ¿de qué le vale a ellos los diplomas? Si yo soy pro educación. ¿Pero de qué te vale tu diploma? Porque una vez eso va a ser quemado también. O sea, las cosas en que nosotros ponemos ¿qué? Esperanza. ¿Sabes que hay gente más y quiero ser sensitivo, esto es buenísimo, pero tiene a veces más esperanza? Me acuerdo cuando era el COVID, tenían más esperanza que saliera la vacuna a ser vacunados por el Espíritu Santo. Porque si eres vacunado por el Espíritu Santo, entregado de tu vida y nacer de uno, ¿sabes qué? Aunque mueras del COVID, no mueres porque tienes vida en Cristo Jesús. Gente más preocupada por los papeles, si me hago residente o me hago ciudadano. Pero si eres ciudadano del cielo, you have no problem. Porque ese es para la eternidad. Aquí es temporero. Aquí es temporero. ¿Lo vimos? Ya cualquier persona cambia las leyes. ¿Ok? So no quiero ser insensitivo, quiero ser como tenemos nuestras prioridades porque vivimos no la esperanza que Cristo venga, sino la esperanza que el gobierno me va a dejar aquí. Y estas cartas dirigidas a estas personas que están huyendo hasta Egipto, a otros países. Y by the way, Cristo pasó lo mismo porque Él tuvo que salir ¿de dónde? De su tierra natal. Y fue ¿qué? Extranjero. Fue extranjero. Fue inmigrante. Entonces, vivir en su promesa, vivir que en su esperanza, vivir la esperanza. Dice, pero nosotros, ¿de qué está hablando? La iglesia, nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora ¿la qué? La justicia. Entonces esa es nuestra esperanza. No es aquí en la tierra, va a ser destruida. Mi ciudadanía aquí va a ser destruida primero porque ya yo no soy ciudadano, ¿qué? Yo tengo doble ciudadanía, la tierra y ¿qué? Y el cielo. Entonces esa es mi esperanza. Que entonces viviré en que una nueva ¿qué? Es la casa que Él está haciendo para mí en el cielo. No es la que tengo aquí en la tierra. Por eso en Colosenses 3 dice, pongamos nuestros ojos en las cosas de ¿qué? De arriba, en las cosas que son ¿qué? Eternales y no las terrenales. So, el apóstol concluye su segunda carta con estas peticiones. So, la iglesia está pasando por este proceso. Nos dice entonces que seamos ¿qué? Pacientes, para entonces vivir simplemente en las promesas de ¿qué? Del Señor, que viene a ser entonces nuestra esperanza. Entonces nos da dos peticiones. Petición es la acción de pedir. El apóstol Pedro se despide con estas peticiones. Primero, cuida tu vida espiritual. Guard your spiritual life. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad, o sea, velad, con diligencia, ser diligente en esto, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación, que Él tarda. Porque si soy honesto, si toda mi familia fuera salvo, y el Señor ven, pues los otros, bueno, ¿qué tú quieres que yo haga? Pero mi familia toda es salva. Como todos se salvos, ven, porque ¿para qué voy a estar sufriendo qué? Aquí en la tierra, frío, calor, gobiernos, todas enfermedades, muertes. Entonces dice que
tener entendido la paciencia de nuestro Señor, que es para qué, para salvación, porque entonces la razón que estamos aquí, entonces para que otros conozcan que a este Cristo. El mismo Pedro habla de Pablo y dice, como también nuestro amado hermano Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, los cuales son que los indoctos e inconstantes que tuercen la palabra que de Dios y van a ser perdidos. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, es una advertencia. O sea, y como, no sé si la mayoría, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría, un amigo mío tenía una librería cristiana. ¿Usted sabe por qué pone en la librería cristiana la música en la parte de atrás? Atrás, bien atrás, ¿verdad? Si usted ya casi no la hay, ¿verdad? La pone bien atrás. Es la misma razón por la cual la farmacia hoy en día pone las prescripciones, los medicamentos, ¿dónde? Atrás. Porque eso es lo que la gente busca en la farmacia. So, le ponen todo lo que pueda haber en el medio. Dulce, le pone de todo que no tiene algo. De todo le ponen para ver si se tropieza con algo, ver algo que lo distraiga. Hay miles de Biblias de aquí a donde usted va a buscar la música. Porque al cristiano mayoría, ¿sabe qué? Le gusta hacer qué? Entretenido. Give me music. Por eso ponen un concierto cristiano y se llena de miles de personas. A un concierto de oración. Y no se aparece nadie. Un día esto voy a probar y voy a decir que va a estar aquí cantante famoso. Y dice, pastor mintió, yo no dije que estaba en persona y va a estar el cassette de él mientras estamos orando. ¿Sabe por qué? Porque no leen la palabra, por lo cual no pueden distinguir entre algo que es falso o algo que es entretenido. Y lo dice la misma palabra que habrá que cosquillón de hoy. Qué bonito habla ese orador. Qué precioso, cómo usa la Biblia. Y esos 5 versículos en una hora. Entonces está diciendo, guardaos porque van a ser arrastrados por el error de los inicuos y caigad de vuestra firmeza. Entonces no vamos a estar ¿qué? Firmes. Entonces el apóstol Pablo utiliza como referencia aquí mismo, él usa como referencia, apóstol Pedro, utilizando entonces como referencia nuestra manera de vivir, sin mancha, acusaciones, viviendo en paz, sabiendo que Dios está ¿qué? En control. También, al igual que el apóstol Pablo les advierte en contra de estos falsos profetas o maestros confundidos que tuercen ¿qué? La palabra. Entonces tienes que estar velando. ¿Qué es lo que tú estás qué? Escuchando. Y ten cuidado porque a veces usamos excusas. Bueno, es que no suena tan mal. ¿Ok? Eso es como decir, no es tan venenoso. ¿Ok? Y cuando usted sabe que en un potecito de veneno lo que hay es 2% a 8% de qué? De veneno. El 92% está bien. Entonces para nosotros guardarnos, velando la palabra, separarnos del pecado, ver qué estamos escuchando, entonces nos manda a crecer. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y concluye, a Él sea la gloria, ahora, hasta el día de la eternidad. Pedro comienza o concluye como comenzó la carta. Desea como niño la leche ¿qué? Su primera carta, no adúltera para que crezcáis para salvación. Entonces cuando dice, ¿cómo? No es para ser más salvo, porque el que es salvo es salvo. A mí, si usted nació en Colombia, usted es colombiano, usted no puede ser más colombiano. Pero usted va a extender su paisidad. Paisa, ok. Usted va a entenderlo más, o su, ¿cómo le llama? O su rolera, ok. El rolo. Okay. Usted va a entender porque va a entender su cultura, va a estar creciendo en su cultura. Crecer entonces para entender para qué Dios me salvó. Dios no te salvó para que seas un profesional. Dios te usa como profesional para que tú seas guía y salves a otras personas. ¿Están viendo? ¿Entiendes? Para que Él te salvó. Él no te salvó para tu profesión, Él te salvó para tu vocación y tu llamado en Cristo. Y tarda su promesa en venir porque Él quiere que nosotros seamos ¿qué? Testigos de Él mientras estamos donde aquí en la tierra. Dios desea que sus seguidores, y cuando hablo de crecer,
así como un niño, en la gracia. Y la palabra gracia, la mejor descripción está en Filipenses 1, 12 y 13, que Dios es el que pone el querer como el hacer en vosotros. O sea, el deseo y el poder, Él lo va a poner que en nosotros. Esa es la gracia. Entonces, vivir en esa gracia. Decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con mi vida? Con mi vida. Entonces, cuando vivimos en su gracia y en su conocimiento, es lo mismo que decía el apóstol Pablo cuando él dice, prosigo a la meta, no a la meta de salvación, sino al conocimiento de quién, de Cristo Jesús. Entrar en esa relación, conocerte que aún más todavía. Entonces, cuando la conclusión, él dice que sus seguidores se mantengan fieles, esperando y viviendo como si Cristo regresara cada día. Entonces, note, si tú vivieras así, te preocuparías menos, ¿cierto o no es cierto? Señor, ve, porque la factura de la semana que viene está alta. La electricidad este verano vino, por las nubes. Señor, mira que me llega esto, no, vives tranquilo, Señor. Ven hoy si quieres venir, voy a dormir tranquilo en ti. Y si no viene hoy, viene mañana, lo mismo. Entonces tu forma de actuar empieza a cambiar porque estás, ¿qué? Tranquilo. Señor, me dieron tantos días de vida, ven hoy. ¿Para qué voy a esperar aquí? ¿Para qué voy a pasar dolor? Pero yo espero en ti, voy al otro día. Entonces ve como entonces tu forma de actuar cambia porque estás, ¿qué? Pensando en Él, que Él puede venir en cualquier momento. Y te estás preocupando por algo que a lo mejor que ni ocurra. Una vez, no me acuerdo qué era en el trabajo, cuando trabaja secularmente, era viernes y el lunes tenía que hacer un proyecto en el trabajo, o no me acuerdo si era que teníamos yo era gerente de hotel y venían unos grupos bien grandes, yo estaba ya preocupado por la convención que íbamos a tener y toda esta preocupación, y ya el viernes yo estaba rochado, ¿ok? Eso es Spanglish, rush out, ¿ok? En puertorriqueño estaba arrochado. Y ese viernes ya yo estaba que no podía ni dormir porque estaba preocupado por lo que iba a ocurrir el lunes. Y me acuerdo cuando estaba haciendo mi devocional con mis hijos y estoy orando con ellos antes de acostarse, y el Espíritu Santo me dice, parece mentira que tus hijos tengan más fe en ti que lo que tú tienes en mí. Yo nunca vi a mi hijo preguntarme así preocupado, papi, ¿y va a haber desayuno la semana que viene? Tendré ropa, papi, el torneo de pelota viene, yo voy a tener guantes. ¿Me están siguiendo? Porque ellos descansaron, si papi me apuntó en pelota, tengo guantes. Y si eres mitad puertorriqueño y mitad dominicano, tienes que tener guantes. A mí no tienes guantes ya. Hay algunos que tienen bicicleta, pero ya, eso ya es más raro. Ellos nunca se afanaron, ¿por qué? Por nada. Y el Señor me dice, ¿por qué tú te afanas? Y ustedes saben, empezaba que cuando venía en ese afán, empezaba que a descansar. A lo mejor Cristo viene, hoy yo estoy preocupado. Y eso es como entonces nosotros vivir. Entonces cuando el mundo nos vea y nos vea diferente y nos pregunta y dice, es que Cristo viene, eso yo no sé si viene mañana. Porque ese te da tremenda oportunidad para hablar del Evangelio. Hablar del Evangelio. Y tengo permiso de compartir este testimonio, porque en la clase del miércoles pasado mi esposa estaba enseñando a las damas acerca de que adoración, una parte de alguien de adoración, es compartir y glorificar a Dios regularmente evangelizando a otros. La hermana Adriana tuvo esa llamada en medio de la clase, de su papá que estaba enfermo de un ataque al corazón, stroke. Y tomó la llamada, obviamente salió de la clase, tomó la llamada y en ese momento compartió el Evangelio. Claro, le dijo que se iba para el infierno, pero fue la verdad. Porque a veces usamos un romance que realmente no entendemos. No, mamita, no te preocupes, si yo muero voy a estar con tu abuelita. Y Adriana le dijo, abuelita rechazó el Evangelio, ¿estoy correcto, verdad? Y abuelita está en el infierno, ¿realmente tú quieres estar con ella? Y voy a decir algo, esa es la realidad, esa es la razón por Cristo murió en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que a veces como tenemos, porque realmente a veces yo me pregunto si los cristianos creemos en el infierno. Cuando el infierno aparece más veces en la Biblia que la palabra amor. Hello.
Y queramos este romanticismo. Y no es para que usted le diga a alguien, excuse me, eso. Esto es algo bien personal. Entonces ella le explicó, ¿sabes qué? Y le explicó el evangelio ahí mismo. Y él oró y le entregó su vida a Cristo. Pero no simplemente es por la oración, sino por lo que dijo horas antes de morir. Repitió esa oración de haberle entregado su vida a Cristo y de que Cristo lo perdonó por sus pecados. Eso es vivir lo que está escribiendo aquí entonces, porque tenemos este romanticismo con el evangelio y realmente no predicamos el evangelio de Cristo. Esta es parte de la razón. Lo dice aquí que va a haber un juicio y la tierra va a ser ¿qué? Destruida. Entonces, si vivimos como Cristo va a regresar, entonces nos mantuviera hablando de su regreso todo ¿qué? Todo el tiempo, nos mantuviera alerta de los ataques de ¿quién? Del enemigo, que usualmente es simplemente información. Entonces, el que Dios está en control es que Él es soberano. Entonces podemos esperar que Él viene un día. Que no es vivir en preocupación, sino descansar nuevamente en su promesa, porque Él es mi esperanza. Eso te hago esta pregunta, ¿estás tú viviendo en su regreso? Porque así lo dice, como va a venir, como ladrón, pero va a venir. Y eso es más seguro que los taxes. Sí, es más seguro, porque tú no sabes si llegamos a abril 15. Pero Él va a seguir. Pero la otra pregunta que te hago, ¿estás tú listo? Are you ready? Because if you're not ready, you'll be scared. Yo me crié en el Evangelio. Y cuando salía para una fiesta, yo lo oraba al Señor. No vengas hoy, mañana. El gran combo venía para Orlando. Entonces los 80. Tenía como 5 años de edad. Celia Cruz va a estar en Tampa. Hermano, Dios lo reprenda. Y le decía, esa era mi oración. Pero vivía en temor. Porque yo sabía que Cristo venía porque mis padres lo vivían. Ellos vivían en la esperanza de Cristo. Ellos sabían que Él venía, por eso vivían, ¿sabe qué? En paz. Nunca los vi preocupados, ¿sabe por qué? Por nada. Esa era su esperanza. Pero también me dijeron, Él viene, tú estás listo. Cada vez que predico busco algo que el Señor me traiga, algo que leí y vino a la mente una película que vi hace años. Vi la original y vi la nueva. Era acerca de Hachiko. Hachiko. Si no la ha visto, véala. Vi la original. Hachiko nació en 1924, 23 en Japón. Y fue adoptado por un profesor de universidad. Y la historia básicamente, después hizo la película, se llama Hachi. La hicieron en Estados Unidos, donde fue protagonizada por Richard Gere. Yo sé que las damas aquí no saben quién es Richard Gere. Y la modernizaron, pero tuve la bendición de ver las dos películas. Y Hachi todos los días salía de su casa con su dueño, con el profesor, y iba a la estación del tren con él. Él se montaba en el tren y Hachiko regresaba caminando solo a su casa. Todos los días, si no me equivoco la hora que él sabía, fue a las 5 de la tarde, él salía de su casa caminando hacia el tren y se paraba siempre en el mismo lugar donde salía el profesor dueño y caminaban juntos de regreso a su casa. Esta historia es verdad. Pasaron unos años y un día el profesor no regresó. Le dio un ataque al corazón en el tren. Por 10 años el perro iba todos los días a la misma hora en la parada a esperar el dueño. Los que estaban alrededor del tranvía ya conocían al perro, conocían y vieron la historia y empezaron a alimentarlo y se hizo como parte. Pero regresaba y regresaba a su casa.
El perro murió unos años después y lo enterraron al lado de su dueño. Pero en el lugar donde ese perro, en la vía del tren allí, donde ese perro esperaba, hicieron un monumento del perro. Y yo puse a meditar. ¿Sabe por qué? Hablan de que los animales son fieles. Pero eso es caminar con Dios diariamente. Seguir sus pisadas, saber sus caminos. Y simplemente diariamente pararte y postrarte. Porque Él sí viene. El profesor murió y falleció. Pero Cristo viene un día. Y lo que está diciendo aquí en esta carta es que un día, así como este perro era fiel, simplemente estemos caminando, buscando su venida y simplemente esperando su regreso en adoración. ¿Estás tú listo? ¿Estás preparado? Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser fiel. Que cuando tú regreses, nos puedas llamar, como dice tu palabra, ven buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, Señor. Tu segunda venida. El apóstol Pedro concluye esta carta no solamente para la iglesia, en aquella época, sino para nosotros hoy día. Para darnos la esperanza que así como este pueblo estaba siendo perseguido, había sido perseguido de su ciudad, de su pueblo natal, de su profesión. De igual manera aquí, todos aquí. No venimos, no nacimos aquí todos. La mayoría hemos venido de diferentes lugares. Pero Padre, si tú eres nuestro Señor, tus promesas siguen vivas para tu iglesia, Señor. Y entender tu paciencia. Y entender que la razón primordial porque tú no has regresado es porque hay personas alrededor nuestro que necesitan ver a Cristo, escuchar de Cristo. Y eso somos nosotros, tu iglesia, Señor. Ayúdanos a no concentrarnos tanto en nuestros problemas, nuestras preocupaciones, sino en tus promesas y en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Hay nadie mirando, todos orando. Y te hago esta pregunta: ¿conoces tú a este Cristo? Ha habido un día, tú sabes, sin ninguna duda, que tú le entregaste tu vida a Él. Y si no lo has hecho, te hago esta pregunta: ¿qué estás esperando? Porque Él habló, lo vimos en el pasado, vimos lo que ocurrió en el arca, que no fue Noé que cerró el arca, sino fuiste tú. Aun cuando empezaron a ver la lluvia, la puerta del arca está cerrada. Y hoy día no sabemos nuestro tiempo. Si te está hablando tu corazón, haz esa decisión. Y si ya hiciste esta decisión y no tienes ninguna duda, entonces la pregunta entonces es: ¿estás viviendo en su regreso? Padre, ayúdanos a hacer, aún como este perro era fiel. Era fiel. Ayúdanos a ser fiel, Señor. A no escuchar los ruidos del mundo, sino a poner nuestros ojos en ti. Y gracias porque un día tú vas a regresar. Eso es seguro. Así como las profecías lo han dicho.